llamar. Señores, el fiscal empezó a trabajar. ¿Por qué existe la corrupción? Porque hay alguien que no cumple sus funciones. A río revuelto, el circo está abierto. ¿Qué tiene que hacer? Nada, cada uno tiene que cumplir con sus funciones. Esta forma de trabajar se cumple con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. ¿Qué cosa es? Que todas las autoridades trabajan así. Ese es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Ah, son instrumentos de gestión ambiental. Son el CIA. Ya, la palabra supervisión, artículo 39 del ROF del BINAL, de la Dirección General de Políticas. Supervisar. Cada uno tiene que supervisar de acuerdo a su jurisdicción y competencia. ¿Qué nos falta? Trabajar correctamente. Por eso fracasó este sistema. Porque no hubo alguien quien ordene, alguien que lidere realmente las funciones. Y todo lo que rodea el tema forestal muchas veces es corrupción y delitos. Entonces hay alguien que debe de entrar a trabajar y a ordenar. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que cada sector es una isla, tú no te metes, tú no te metes, tú no te metes. Pero acuérdense que les enseñé la teoría de la corrupción para recursos. Me vuelvo una isla y yo decido, tú no te metes. Entonces, tenemos que saber construir. Por eso falló estos temas. ¿Ya? Consideraciones generales. No son plantaciones forestales los cultivos agroindustriales ni los cultivos agroenergéticos. El Estado promueve la plantación en tierras sin cobertura de bosque primario y secundario. Está prohibido deforestar en tierras con actitud forestal o de protección para establecer plantaciones forestales. Por favor, este artículo es muy importante. Está prohibido deforestar. Si el Estado deforesta o autoriza, ya sabe lo que pasa dentro de una actitud forestal. Y bajo un tema de protección o de protección. Cuando hablamos áreas de protección, creo que eso lo vamos a ver ahora, es cuáles son los ecosistemas o áreas que requieren de protección. Pregunta, ¿existe ese inventario con áreas de protección? ¿Sabemos cuáles son las áreas de protección? ¿Hay un registro al margen de las áreas naturales protegidas? ¿Podemos establecer áreas de protección? Se me ocurre pensar, no sé si el SINFOR tendrá estas áreas como registro, si el BINAL lo tendrá o las áreas naturales protegidas. Pero eso lo vamos a ver ahora me toca para ver el tema de qué significa áreas de protección. No requieren autorización, la plantación de los frutos y productos son propiedad de los titulares, no están sujetos a presentación de planes, pago de derechos de aprovechamiento, también están exceptos de acreditar el origen legal. En temas privados es diferente. Pero con la actual tenemos que las plantaciones forestales que por su naturaleza y que generen impactos negativos requieren de ser... miren, qué interesante, apareció el tema del CIA. Las plantaciones forestales que por su naturaleza y ubicación generen impactos ambientales negativos significativos requieren de un IGA, de un instrumento de gestión ambiental del CIA. Cuando veamos el tema del CIA, tenemos que conocer muy bien el PGM, el POA, ¿qué son? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta el tema de los estudios de impactos ambientales, sobre todo en el tema público. En el anexo de proyectos de inversión sujetos a evaluación de impacto ambiental considera al tema de forestación y reforestación con instrumentos de gestión ambiental. Actualizar siempre el anexo. Acá siempre un tema de actualizar el anexo corresponde a un acuerdo entre el sector competente y la MINAM, la Dirección General de Políticas. El CERFOR conduce el registro nacional y se registra en las administraciones de inscripción del registro es simple, gratuito y automático, puede ser objeto de hipoteca. En el caso de los SINFOR por estrategia, no va a entrar a un tema de un predio privado, salvo que saque la madera y me tenga que acreditar. Pero en un tema, para mí sí considero de una plantación privada, lógicamente que vas a necesitar tu guía para acreditar de dónde viene. Pero no me va a entrar a mi área porque mi área es mía, o sea, no va a tener... O SINFOR no entra a un predio privado. Están entrando para permiso, para saber si salió de ahí. Pero el tema silvicultural lo deja allí. Pero no con el mismo valor que el público, que es el Estado. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño. Esa es la diferencia. La exigencia silvicultural
natural respecto al Estado es muchísimo más exigente hacia él y del Estado que a un privado, porque el privado te va a decir, mira, yo la manejo como si quiera, no es tu problema si crece o no crece. Lo que le tiene que interesar al Estado es que haya salido de ahí, que la especie tenga el mismo diámetro y que el tocón esté allí. O sea, demuéstrame el origen, pero meterse más allá, eso hay que evaluarlo, porque podrías estar cometiendo el delito de abuso de autoridad. O sea, ¿de dónde? ¿Cuáles son las diferencias entre un predio privado y una concesión que es del Estado? Entonces ahí tengo que tener que yo privado, que salió de ahí, esa es la especie, ese es el topón, ahí está ubicado, perfecto. El volumen que te dio es este, sí, perfecto. Dile chao. Para saber de dónde está, de dónde salió. Pero yo quería ir a otro lado, que sí considero importante que los informes sepan la ubicación. Tener un mapa solamente de las plantaciones forestales, solamente de los predios privados, solamente de las carreteras y ríos. ¿Qué cosa estoy evaluando? Solamente tu competencia, y yo supongo que el director de supervisión de predios privados debería manejar un tema espacial, de ubicación, área por área, y saber dónde está. Incluso de plazos y días para demorar para ingresar, si tengo que ingresar o no tengo que ingresar. O sea, que su campo sea tal, el manejo de información sea tan minucioso, que él es el experto en predios privados para plantaciones. Para plantaciones, ¿pero por qué? Porque es diferente al otro al que va a ingresar al Estado. Y por lo que ingresar el privado, sus áreas son más pequeñas. Y el volumen, no creo que sea tanto, no sé cuántas, no desconozco, ahí tendría que exponer el de privados cuántas hay, pero en lo personal creo que muy pocos privados que puede haber. ¿Qué es lo que le interesa? Que simplemente el origen sea de allí. Pero por un tema de estrategia, ¿por qué necesito río y ubicación? Para saber que realmente viene de allá. ¿Y por qué le importa el tiempo? Para saber que realmente el tiempo que se demora en trasladar, ese es el tiempo y no debe estar sacando de otro lado. O sea, necesito mucho manejo espacial, el tema del tiempo y saber quién es el que vive allá. O sea, prevención. Claro, se me sale lo fiscal, lo del PIB, el origen. Si yo manejo esa información, con mi poco presupuesto, al menos yo sé que no me está mintiendo. O sea, necesitamos gente que maneje el espacio muy bien y manejo de información muy bien. Ok, el registro de plantaciones lo conduce el CERFOR, es una base de datos donde se registra titular, plantación, tercero. ¿Quiénes se registran? El titular, el plantación, el tercero, arrendamiento, cuando las plantaciones del sistema han logrado su sobrevivencia, procedimiento, es presencial o virtual. A partir del tercer año, emite solicitud de certificado correspondiente en carácter de declaración. Bueno, yo supongo que acá habrá un tema de mapas de ubicación y de referenciación. Eso es importante. Ficha de registro, documento que acredite la presentación, título de propiedad, número de contrato, mapa de ubicación. Acá está. Mapa de área de la de plantación y documento que acredite la autorización del titular. Cuando yo tengo un mapa de ubicación, yo puedo dibujar alrededor de ese mapa de ubicación carreteras, trochas, caminos, pontones, comunidades, etc. Saber por dónde está y datos georreferenciados. Herramientas: otorgamiento de incentivos, reconocimientos y créditos por adopción de buenas prácticas en el manejo forestal. Debe ser para el tema de concesiones de reforestaciones. Para un predio privado, si yo quiero reforestar, bueno, denme plata. Pero, ¿cuáles serían para alguien predio privado para poder? O sea, yo necesito saber qué motivaciones hay. Simplificación administrativa, descuentos de promociones de derecho de aprovechamiento hasta el 100%, articulación. Hay que ver que el tema de las promociones estén muy bien diferenciadas para las comunidades nativas, para el predio privado y para las concesiones forestales. Tiene que haber mucha motivación, muchos incentivos de saber manejar.
Igual el tema de adopción de tecnologías innovadoras, acceso al financiamiento, incorporación de programas y promociones. Cada una de estas herramientas son motivadoras, etcétera, cuando yo tengo un contrato bien estable, un contrato que no me lo estén pues cambiando. O sea, reitero, no solamente está que yo sea el patrimonio, sino que necesito que la extracción forestal sea realmente no riesgosa, sino que tenga mucha fidelidad en su origen, en la trazabilidad y en el comercio, que sea dinero. Yo necesito que sea dinero fijo, trazabilidad, porque necesito que mi importación sea legal y que realmente tenga ese sello de certificación para que mañana más tarde Estados Unidos o cualquier país no termine pues sancionándolo. Okay. ¿Esta la habíamos visto con ustedes? No. Transporte y transformación. ¿No recuerdan? Yo tengo en mi ruta como no vista, pero a veces... Bueno, esta es bien cortita. A ver, ¿recuerdan ustedes el mapa, la figura, la imagen que habíamos dado, en la cual se veían todos los procesos? Un común denominador a todos ellos era el transporte forestal. Ese es un común denominador. Esta es muy corta. Vamos a ver su introducción, su extracción. En la introducción está dada en que muchas de las modalidades de tal ilegal están relacionadas con el transporte forestal. Muchas de las dificultades que tuvo la 27 es con el transporte. Con esta bendita palabra, la trazabilidad. Este es el gran problema que lo tiene el Perú frente a México, Estados Unidos y otros países. ¿Cómo demostrar que realmente salió de este bosque, que este fuste, estas trozas salieron de acá, que los jaladores vinieron acá, que entró a la planta de transformación y que de ahí se fue en camión, que llegó a Lima y de ahí seguramente la cambian en sufren pues para pisos, puertas, marcos de madera, casas, etc. Sea que realmente esta trazabilidad sea legal. Que ese parquet que estoy pisando pueda decir yo al 100% que es legal. Que el parquet que está en mi casa, que yo lo compré, es legal. Ese es el tema. Mecanismo que consiste en asociar sistemáticamente un flujo de información con un flujo físico de productos de manera que se pueda identificar y monitorear en un momento determinado, determinando el origen de dichos productos. Es como si yo comprara este parquet, en el reverso del parquet que se sale, existe un sello que dice si es un sello, tiene un sello certificado. Algo así parecido necesitamos acreditar. Este es el número de planes manejados, supervisados por el OSINFOR. Este es digamos el conjunto de años. Número de planes de manejo con la existencia de los árboles declarados, número tanto. Número de planes de manejo con inexistencia de árboles. Dios mío. Quiere decir, mira, si acá yo tenía número con la existencia, era 2.873 árboles, pero en los mismos años yo tengo una diferencia que prácticamente un poquito menos
menos de la mitad, casi el 50, casi el 48% o 35% era falso. Total de planes de manejo supervisados, pero existe un porcentaje que es alto. Entonces, yo necesito tener muy claro ese tema. Y para eso es necesario tener definitivamente pues, que sea el space, que tenga el diámetro, que tenga el volumen, todas las medidas exactas y está registrado en el libro de operaciones. No puedo mentir. Y que el transporte, con mi guía de transporte forestal, mi lista de destrozos y registros sean reales. Que la autorización de los establecimientos que salen de los aserraderos y que ingresen, pasen con su guía de transporte, que ese rendimiento de esa madera, de esa especie, sea la que realmente me debe dar y lógicamente plasmada en mi guía y en el libro de operaciones. Hasta mi libro de operaciones, titulares, quien me lo debe controlar, la administración regional, plasmado en un libro de operaciones, tienen que darme un volumen y lo traslado nuevamente acá. Pero solamente para manejar el tema acá, de mi libro establecer esta área, resulta que hay autoridades competentes, la municipalidad por el área, industria por el instrumento de gestión ambiental, por lo que se maneja dentro el gobierno regional. 3 exámenes tienen que haber acá, 3 áreas que van a fiscalizar. Las plantas son fiscalizadas por los informes. Las plantas, los aserraderos pueden ingresar en los informes. Eso que años anteriores han en acompañamiento con la fiscalía para unas verificaciones, pero ahora no creo que no. Esto sería bueno que lo conversen. Son 3 instituciones. Verifiquen si ese aserradero, por su ubicación, tiene la licencia, sí o no. Primera evaluación, por el área. El segundo tema es que la municipalidad esté considerando como esa zona industrial y no que esté cambiando de la noche a la mañana. Eso es importante, la evaluación en el espacio. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que sucede con las municipalidades? De la noche a la mañana te cambian la zona y te cambian el uso, y eso es un delito. El otro tema, que debe tener en la los papeles de su licencia. Su licencia no puede estar vencida. El vencimiento de la licencia. Que la licencia sea real. Necesito copia de la licencia. Yo voy a ir a la municipalidad y le voy a decir, muéstrame tu licencia número tal. Y él te va a decir, disculpe mi ingeniero, no existe ese número. ¡Qué bacán! ¡Chin! La hice. Falsedad genérica de la licencia. Entonces, pidan siempre documentación en copias fotostáticas, tómenle fotos e investiguen si existe o no existe la licencia. Primer indicios es, primero, la forma, para evitar si es falsedad genérica. Segundo, que sea real, que la ubicación corresponda al dato que me está dando la municipalidad. Esto es importante. Después pasemos, nos vamos, dame tu resolución del sector industria que has aprobado en el instrumento de gestión ambiental. Doctor, yo solamente tengo permiso para transformar de CERFOR y la municipalidad. Aguanta. Para que me hayas aprobado la licencia, previamente te necesitabas 2 autorizaciones. La del sector industria en el estudio de impacto ambiental y la autorización respectiva de funcionamiento del CERFOR. Si yo te di la licencia sin tener a la mano la documentación previa, eso quiere decir que hubo actos de corrupción en la municipalidad. La municipalidad es el último trámite que se va a dar, porque van a entrar los trámites del CERFOR y los trámites de quién? Del sector industria. Si no tiene el estudio de impacto ambiental, tiene que pedir la resolución que aprobó el estudio. Señor, dame su resolución de estudio de impacto ambiental, porque de acuerdo al artículo 157 del MINAM, ahí usted en la actividad dice que acá el sector industria, usted muy bien. Deme usted la resolución, señor, por favor. No la tengo. Caray, es ilegal respecto a un instrumento de gestión ambiental. Primera falta.
Lógicamente, el CERFOR, al margen de ver la verificación in situ de la madera, como es Estado, tiene que actuar de oficio. Si se queda callado, comete un grave error. Si no dejó de investigar o de comunicar o de observar que residuos sólidos estaban terminando en el río y se queda callado, delito de omisión, porque encima ingresó a un aserradero y no se dio cuenta que los residuos terminaban en el río o los estaban quemando. Entonces hay que tener mucho cuidado con el supervisor a la hora que investigue, porque toda esa área, toda esa investigación de 3 sectores va a manejar documentación. Y nunca olvidemos que los informes están. No es que yo me dedique así, no, eso ya está. Y tengo que pedir todo. ¿Y por qué tengo que pedir todo? Porque estás basado en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que dice que todos los sectores deben de trabajar como bisagra. Entonces es importante conocer lo que les enseñé. Ok. ¿Tienes tu resolución? Sí, doctora, acá la tengo. Dame copia de la resolución. Oye, querido amigo, tu resolución viene de hace 15 años. Dame tu última resolución que debe tener un plan de manejo, porque de acuerdo a la ley del CEIA, los instrumentos duran 5 años. Y resulta, yo no lo sabía, doctor. No, pues hay que leer de tanto ingeniero ambiental. Las normas o los instrumentos de gestión ambiental tienen que ser revisados cada 5 años. Entonces, ¿qué cosa le va a pedir? Dame tu PAMA. Dame tu programa de educación ambiental. No, doctor, tampoco lo tengo. Oh, Dios mío. Bueno, estamos bien. ¿Qué más le vas a pedir? En la tesis que sí está cumpliendo. ¿Tiene el PAMA? Muy bien. Tu PAMA se vencía. Todo programa de educación también tiene una fecha de vencimiento. Bacán. Dame tu última constancia de monitoreo del sector industria que te vino a monitorear. Ellos nunca vienen. Ok, lo pongo en llanta. No tiene. Porque ni siquiera se le ha ocurrido verificar la parte de los instrumentos ambientales de gestión de cumplimiento. Lo pongo. No viene. Pero yo me dedico a mi maderita, pero por si acaso la información lo pongo. ¿Qué tengo que hacer si yo ya tengo que todo está bien y me encuentro con todo un montón de documentación acá? Evalúo cuál es la pertinencia de la veracidad. Si yo me quedo callado, no me interesa la municipalidad, no me interesa el produce. Señores, mañana más tarde entra el fiscal. Mañana más tarde entra el fiscal y el fiscal comprueba que la parte municipal era falsa, que el sector industria era falso. Y se le ocurre entrar con los informes y ve la última monitoreo de ingreso. Oiga, ustedes nunca me comunicaron de que era falso esto, ni tampoco me comunicaron, ustedes se quedaron encallados 2 años o 1 año. Esto era falso, señores. ¿Por qué se quedaron en silencio? Si documentariamente estaban delante de un delito. Doctor, no es mi obligación investigar los delitos. Ah, qué bacán. ¿Y has cometido infracción administrativa? Sí. ¿Y cuándo me la notificaste? ¿O te quedaste callado? Porque si los Infor saben que hay delito de por medio, pero se queda callado, omisión. Acuérdense que hemos estudiado culpa consciente, inconsciente, omisión propia y impropia. Señores, el fiscal está en la obligación de evaluar ¿qué cosa? La culpa y el dolo. Y la Contraloría respecto a la conducta. No nos quedemos, y yo siempre voy a recomendar que a todos funcionarios del servidor seamos así. Tenemos que ver todo el tema de culpa y dolo y en conjunto con todos los delitos. Esa es mi mejor recomendación. ¿Qué significa? Bañarse en salud, lavarse en salud y conocer todos mis posibilidades. ¿Por qué? Porque el servidor público actúa de oficio o a petición de pago. Entonces, un silencio me puede costar. El silencio también es delito para un servidor público. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando somos servidores en el tema de transportes y vigilancia. Evalúen bien, por favor, que el silencio también tiene precio de responsabilidad.
Ahora sí entramos con tranquilidad a flora. Algo que le gusta a los biólogos. Puede ser mi debilidad, pero trato de defenderme. Hemos estado en maderita. ¿Cómo se llama esa flor? La Comanche. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Comanche. ¿Y ese es su nombre científico o qué? No me acuerdo el nombre científico. A ver, la bióloga. ¿De dónde es usted? ¿De Cusco? Sí, pero... ¿Y cuál es lo que más abunda en Cusco? Orquídeas. ¿Y cuál es eso? Una orquídea. Una orquídea. Ya está. Me hubiera dicho orquídea mejor, pues. Esa es la Comanche. Es una orquídea. ¿Ya? ¿Cuántas? ¿Tenemos clases de orquídeas? ¿Alguien conoce el número de orquídeas? ¿Somos primeros en el mundo en orquídeas o no? Ya, yo creo que sí. Hay que ver que el tema de las orquídeas tiene su propio hábitat. Especies no domesticadas que viven libremente en su hábitat natural sin cultivar ni intervención del hombre. Y Perú es una de las grandes características por el tema de, no solamente de orquídeas, sino que vemos también su valor no maderable, incluido el tema de belleza paisajista, sino por esa biodiversidad que manejamos en temas de orquídeas. Una variedad increíble, no solamente de orquídeas, sino de cactus. En el país se encuentran incluidas en CITES las especies de la familia Orchidaceae, de las orquídeas, Cactaceae, que se exportan con fines comerciales mayormente. Si están en CITES y se exportan, ¿requieren de plan de manejo? Sí. Entonces, ustedes entran también para promociones, ¿no? Castaña, chirina. Orquídeas. No, madera, esta no, por orquídea no. No ingresan para orquídeas, a pesar de que estén CITES. Sí, no está. Debe ser Cerforo la administración. Asimismo, tenemos especies de las familias Cidaceas, Quirsonáceas que se exportan con fines científicos. Vamos a investigar si las orquídeas no son otorgadas en concesión, no, para predio privado, pero igual de todas maneras, si el asajo necesita una autorización, necesita un plan de manejo, hay que investigar. En el apéndice 1 está el género Laspragmipedium, y cada una con su propia variedad. Son bien bonitas las orquídeas. Igualmente, todas las demás géneros. ¿Recuerdan la primera clase que hablábamos sobre géneros? No sé si fueron como ustedes. Tenemos en el apéndice 2 estas que están acá, que ya están digamos identificadas, que requieren de mucho cuidado. Los cactus igual. Este es alguien con el palo de lluvia, que están en las haciendas, ¿lo conocen? Que suena baja, sube, hasta el palo de lluvia. Todos los cactus se encuentran incluidos en el apéndice 2. Si están en el apéndice 2 requieren definitivamente un cuidado. La exportación de cactus se realiza bajo dos formas. Plan exportaciones, ojo, exportaciones. Si hay exportaciones, hay plan de manejo. Plantas vivas procedentes de viveros los viveros registrados en la Autoridad Forestal y Fauna Silvestre. ¿Quién es la Autoridad Forestal y Fauna Silvestre? El OSINFOR. Entonces el OSINFOR tiene que tener registrado mi registro de viveros. Y eso quiere decir que habría que preguntar si existen viveros del Estado. Que yo sepa, no alcanza el presupuesto. El palo de lluvia, que es como una artesanía, los palos de lluvia están hechos de esqueletos leñosos de varios géneros de cactus, por ejemplo el Echinopsis. Los esqueletos se extraen únicamente ya de plantas muertas, no se recolectan plantas vivas para este uso y utilizan
Utilización procedente de planes de manejos aprobados. Ahí está el plan de planes de manejos aprobados. Por eso yo decía, si el plan de manejo aprobado lo deberían de evaluar ustedes, pero tendría que ser de viveros registrados. Entonces la pregunta es, desapareció la doctora, si las plantas de viveros hay del Estado. No conozco la experiencia que tengo, si no tiene que ser de los particulares, pero igual tendrían que estar sujetos a un plan de manejo por el tema de CITES. Y segundo, que la orquídea que sale de allí no sea de un área natural protegida o de un área pública o del Estado. O sea, estrictamente los viveros registrados tendrían que estar inspeccionados. Tendría que haber un inventario aproximado, la plantación, de hectáreas, un registro. ¿Para qué? Para saber de que no me está saliendo de cualquier otro lado. Por ahí va el negocio, hay que tener en cuenta evaluar evaluar si el CERFOR cumple y de qué forma el monitoreo de estos viveros. ¿De qué forma CERFOR me controla todos los viveros? Y la otra pregunta es ¿cuántos viveros hay a nivel nacional? ¿Cuántos planes de manejo hay en los viveros? Y si todos han sido inspeccionados. Se controla en el aeropuerto, con una guía de transporte seguramente. La pregunta, ¿con qué frecuencia hay monitoreo? ¿Cuáles son los requisitos, etcétera? O sea, hay muchas cosas que, ¿hasta qué punto? Por eso hago la diferencia de que de repente sí podría ingresar el OSINFOR teniendo en cuenta el origen, de dónde sale, y teniendo en cuenta el origen, si lo controla el OSINFOR, ¿de qué manera lo controla en regiones donde ha habido transferencia de funciones? ¿Lo va a controlar la región o lo sigue controlando la administración técnica? ¿De qué manera lo evalúa, la inspección, etcétera? Y sobre todo la parte ambiental. Las orquídeas y los cactus para ser exportados necesitan de un permiso de exportación CITES. A esto lo da CERFOR, expedido por la autoridad administrativa CITES. Entonces, en autoridades administrativas autoridades científicas está MINAM, en autoridades científicas está el mismo CERFOR, el YAP, y las administrativas, me parece que hasta está el MINAM. Hay que ver quién es la autoridad administrativa CITES, y para mí va el tema de MINAM acá. Científica es otra, aunque también científica tiene el área MINAM, está centralidad, pero las administrativas están la policía, la fiscalía, la administrativa, pero CITES está en OSINFOR, es autoridad administrativa. OSINFOR es autoridad administrativa, no es autoridad científica. Evalúen. Cuando temas de CITES, autoridades administrativas es OSINFOR. Autoridad administrativa de CITES es OSINFOR. Bien segundo. La policía, la SUNAT, sí son autoridades administrativas. Yo pienso que ahí deberían de evaluar ese tema. ¿Y CERFOR solamente entrega los permisos? Estaríamos entrando que en los servicios de las administraciones técnicas, pero el control estaría pasándoselo a ellos. Sí, pero tendrían... ¿Quién es quién? Yo pienso que ahí también deberían de haber una matriz de competencias que hace la policía, que hace la SUNAT, que hace la fiscalía y que hace los informes respecto a las autoridades administrativas. No científicas, administrativas. CERFOR está como científica. MINAM también tiene un área científica. Para la exportación de orquídeas y cactus, estos deben proceder a reproducción artificial llevada a cabo en viveros o laboratorios de cultivo in vitro registrados por la autoridad competente. El CERFOR, muy bien.
Ya tengo ahí mi registro. Pero estamos hablando de que todo este trabajo va a ser para exportación. La propagación de orquídeas debe realizarse en forma vegetativa y por medio de cultivo in vitro. En cactus la propagación vegetativa consiste en cortar artículos y pues lo cortas y vuelve a crecer en la planta madre y sembradas para que arraiguen en el vivero. Las plántulas que crecen en el vivero son reproducidas artificialmente, ¿sí? Y el tema de un plantel reproductor, el Estado entrega a los centros de producción, a los viveros y a los laboratorios, un plantel reproductor de plantas madres. Ah, el Estado me va a ayudar, qué bien. De acuerdo a la legislación nacional correspondiente y de forma que no sea perjudicial para la supervivencia de la especie en el medio silvestre, el plantel reproductor debe ser legítimamente adquirido. Bueno, la trazabilidad de ese plantel reproductor lo tiene el Estado. Eso lo tiene que acreditar. Se va a colectar una planta de forma lícita dentro del país de origen, luego cultivarla en el vivero local y exportar su progenia declarada como reproductiva artificialmente. Nosotros somos pioneros en orquídeas. El tema es, ¿qué pasa si yo las orquídeas las llevo a otros países? Entonces también pasa por un tema de lo que hacen es tratar de sembrarlos en otros lados. Características silvestres y reproductivas reproducidas artificialmente, reproducciones artificiales, la raíz, esta es raíz, comienzan a aparecer las hojas y comenzamos a manejarlo. Controles de CITES se hacen cumplir distintos niveles dentro del país exportador, se efectúan inspecciones a los viveros con menos frecuencia, pero con más importancia de las plantas en el momento de la exportación. Miren, los controles CITES, las instituciones obligadas, se hacen cumplir en distintos niveles. Deberían, dentro del país exportador, nosotros, y se efectúan inspecciones en los viveros con menos frecuencia. O sea, está diciendo que en los viveros, por eso preguntaba cuántas inspecciones hay en los viveros, cuántas veces se han hecho en los últimos años, cuál es la frecuencia, pero con más importancia de las plantas en el momento de la exportación. O sea, tiene que haber un control tanto sobre las plantas, sobre los viveros. Necesitamos saber qué es lo que sale. Y eso, por favor, para todos los... Acá hay que tener mucho cuidado de lo que entra, de lo que sale, y la SUNAT juega un papel importante por el tema del ser veedor. El control debe estar orientado a comprobar la documentación, se comprueba que los permisos estén correctamente rellenados, sellados, emitidos, autoridades correctas, pero también la trazabilidad, esto que está acá. También se verifican otros documentos y facturas si el material CITES que se figura en la documentación acompañante corresponde, la forma y el fondo y también el origen. Eso es muy importante. Por eso dicen, no hay muchos controles. El control también debe orientarse a la característica de la planta, conservación, identificación de la planta nacional. Aquí SUNAT va a tener que tener especialistas. Es muy importante. ¿Posible comercio ilícito? Por supuesto que sí. El posible comercio se centrará en las especies de más reciente descripción, en las nuevas, en los hallazgos. Ahí va a estar el comercio porque lo voy a vender bien caro. Como es el caso de la Phragmipedium kovachi, cuyo descubrimiento suscitó gran interés en el mundo de las orquídeas, además de incitar al comercio ilícito. Lo novedoso. Esta especie sigue entre las más solicitadas y es posible que aún se encuentren plantas de origen silvestre en el comercio ilícito. Por algún tiempo todavía. Las especies pueden ser objeto de contrabando, sin permiso o con una declaración errónea al permiso, porque simplemente la declaran como algo muy parecido. Si esto yo no lo conozco, la aduana desconoce los procedimientos, la biología, la foto, etcétera, etcétera, pues simplemente no sabe lo que está saliendo por la aduana. El comercio ilícito fomenta la recolección insostenible de las especies más escasas, privando al país de origen los importantes ingresos que podrían significar por un tema de aduana. Acá, señores, el país está perdiendo. Y se podría derivar que la introducción de este stock en el mercado internacional. Pregunta, ¿de qué forma el CERFOR me viene evaluando estos extremos? ¿De qué forma el patrimonio forestal en los informes lo evalúa? ¿De qué forma la OEFA me viene evaluando este incumplimiento o el patrimonio forestal? OEFA, OSINFOR, CERFOR, el Ministerio Público, la SUNAT. Miren cuántas autoridades podríamos estar hablando realmente de una vigilancia completa de nuestro patrimonio.
Por último, ¿quién está metido acá? La Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República debería hacer un examen sobre esto, sobre el cumplimiento real, debería de evaluar esto que está acá. Aquí el responsable en el tema de la prevención, entre comillas, sobre el patrimonio forestal, digamos para este caso de la flora, es la Contraloría o el Ministerio Público. Por último, el último que me va a decir si estoy cumpliendo mis funciones con respecto a este extremo es el defensor del pueblo. Entonces evaluemos bien hasta qué punto esto se está cumpliendo.